Éxodo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 16. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Padre, yo quiero darte gracias en esta preciosa mañana que nos regalas. Una mañana llena de bendición, una mañana en la cual podemos, Señor, abrazar una nueva misericordia, una expresión de amor de parte tuya para con nosotros. Hoy nos acercamos a ti con un corazón agradecido, Señor, con un corazón de gratitud por las múltiples y grandes bendiciones que nos has dado, por extendernos esa misericordia al día de hoy. Bendigo a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Pido que sea tú, Señor, derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de tus hijos, tanto en los que están presentes como en los que están ausentes también, Señor. Y oro también, oh Padre, por aquellos que han de conocerte en el día de hoy. Alrededor del mundo, Señor, hay hombres y mujeres que predican tu palabra, y mucha de esa palabra cae, Señor, en tierra fértil en muchas personas que lo requieren hoy. Aquel predicador de campo como aquel predicador, Señor, de multitudes. Glorifícate en gran manera, produciendo milagros, produciendo salvación, produciendo vida. Y en este momento, en este lugar, derrama de tu gloria, Señor, y haznos entender el propósito que has tenido para con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta hora, hermanos, lo he titulado Llevados al extremo para ver la gloria de Dios. Hace varios días, en el trabajo que yo desarrollo, he escuchado unas voces que periódicamente se exclaman, no solamente en el vehículo, sino en todo lugar. En los últimos días estuve compartiendo acerca de la esperanza ante la desesperanza. Y hemos escuchado expresiones como: ¿cuándo será que todo esto termina? Hemos escuchado voces de desánimo, voces de desaliento, voces de desesperanza en medio de la humanidad. Si prendemos el televisor, escuchamos en medio de las noticias familias que levantan su voz
exclamando y pidiendo ayuda, clamando por auxilio, clamando porque alguien extienda su mano, y muchos de ellos aún exclamando: hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza, ya no sé qué hacer. A raíz de tanta dificultad, estamos a punto de perder la casa. A través de tanta dificultad me despidieron del trabajo. A través de tanta dificultad he tenido que entregar mi local. Son voces que periódicamente estamos escuchando. Y esta semana escuchaba de una persona que decía: si alguien habla de desiertos, yo sí que tengo por hablar de desiertos. Decía: he pasado infinidad de desiertos, desiertos como los que estoy pasando al día de hoy, porque hoy estoy en un desierto, decía esta persona. Y son voces que quizás tú y yo hemos exclamado, tal vez tiempo atrás, tal vez hace 15 días, tal vez hace 8 días, tal vez hace un minuto exclamamos esa palabra diciendo: ay, si Dios me escuchara. Ay, si Dios extendiera su mano sobre mí y me ayudara. Oh, si al menos abriera el camino, como lo decíamos en el coro. Tenemos un Dios grande, llevados al extremo para ver la gloria de Dios. Muchas veces nosotros necesitamos ser llevados al extremo para poder ver la gloria de Dios. De hecho, otra expresión que escuchaba en estos días es: ¿será que tenemos que tocar fondo para poder levantar la cabeza? ¿Será que mi hijo tiene que tocar fondo para poder que salga del lugar donde está? Yo decía: no tenemos necesidad de esperar a tocar el fondo para mirar al cielo. ¿Por qué no mirar al cielo antes de entrar al desierto? ¿Por qué no mirar al cielo antes de tocar el fondo? ¿Por qué no pedir el auxilio antes de naufragar? Esto es lo que acontecía con el pueblo de Israel en el pasaje que leíamos. En el contexto de Éxodo, del capítulo 14, nos podemos trasladar a los primeros capítulos de Éxodo, donde vemos el llamado de Dios a Moisés para cumplir una tarea. Recordemos un poquito la historia. El pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto cuando José fue llevado a Egipto, cuando fue esclavo, y todo el pueblo a raíz de eso fue trasladado a Egipto para habitar allí, y se multiplicó en gran manera que se levantó un faraón cuando murió José, que desconocía quién era José, que fue gobernador de Egipto, y el pueblo de Israel, los judíos vivían allí en medio de todos ellos, pero se levantó un faraón que desconoció quién era José y aprovechó tal coyuntura para esclavizar al pueblo. A raíz de eso, Dios levantó a un libertador llamado Moisés, que lo preservó en medio de una balsita, de una canasta, cuando estaban exterminando a los niños, y Dios preservó la vida de Moisés porque tenía un propósito grande con este hombre, y era liberar al pueblo de Israel de esclavitud, liberarlo de la garra del faraón. En el capítulo 3 vemos el llamado que Dios le hace a Moisés.
cuando lo llama para que vaya y cumpla el propósito de sacar de Egipto, de ir ante el faraón y declararle al faraón que deje ir al pueblo al desierto a celebrar fiesta solemne a Jehová. De lo que faraón declaró desconocer quién era Jehová. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a este pueblo al desierto a que le celebre fiesta? Fueron las palabras del faraón. Pero aún así, Moisés siguió con el encomendado que Dios le declaró que debía hacer. En los capítulos siguientes, vemos que Dios tenía un propósito con faraón de endurecer su corazón a fin de que su nombre fuera glorificado a través de un verdugo llamado faraón. Y a través de esto Dios se iba a glorificar. Conocemos el caso o la situación del proceso que Moisés iba ante el faraón para pedirle que dejara ir al pueblo, pero faraón endurecía el corazón y no lo permitía. Él pensaba era en la cantidad de personas, porque iba a dejar de producir en medio de Egipto la mano de obra de este pueblo. Fue allí donde ya Dios empieza a marcar parámetros para que Moisés avanzara en medio de todo lo que era el proceso para ir a Egipto. Recuerde, llevados al extremo para ver la gloria de Dios. En el capítulo 14, en el verso 1 en adelante, empezamos a ver el desarrollo del porqué o la razón por la cual Dios ya los iba a llevar a pasar al otro lado, o sea, para ir al desierto. Dice así, versículo 1 del 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están. Dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los encerrará, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Aquí encontramos este relato. Encontramos el relato de un faraón, de un rey que había dado libertad a un pueblo, pero enardecido por la pérdida que había tenido, procuró nuevamente tratar de tomar el pueblo para traerlo hacia el pueblo, hacia Egipto, para nuevamente esclavizarlo, porque la mano de obra ya se había debilitado a causa de que ya no había quien produjera.
las voces de angustia que habían allí cuando el pueblo de Israel iba camino hacia el destino que Dios había demarcado, que era el desierto. El pueblo de Israel se vio encerrado en medio de una encrucijada, puesto que ellos miraban hacia el frente y lo único que veían era el mar. Pero si miraban hacia atrás, veían era un ejército que venía tras ellos para exterminarlos o tomarlos nuevamente en esclavitud. Dice que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, temieron en gran manera y clamaron al ver lo que estaba aconteciendo. Del 1 al 12 vemos un pueblo acorralado, vemos a un pueblo angustiado. Estaban en un callejón sin salida, no encontraban un objetivo de vida, y fue cuando empezaron a declarar su primera queja delante de Moisés. La primera queja delante de Moisés y delante de Dios fue recordarle a Moisés o apegarse a la vida que llevaban anteriormente. La vida que llevaban anteriormente, donde ellos empezaron a argumentarle a Moisés diciendo: ¿no viste lo que te dijimos allá en Egipto? Empezaron a sacarle la lista de todos los pro y los contra, como que si hubieran hecho un concilio para debatir entre si sí salimos o no salimos. Mire los argumentos: es que si nos vamos a dejar de habitar en casas cómodas, vamos a dejar de comer bien, aquí estamos esclavizados pero tenemos comida, estamos esclavizados pero tenemos un lugar donde reposar nuestros cuerpos cuando muramos, allá estamos esclavizados pero al fin y al cabo pues ya estamos acostumbrados a ese estilo de vida. Es el argumento que ellos estaban mostrando para no cumplir el propósito de Dios. Y es ahí donde entramos al versículo que leíamos anteriormente. Dice así, el versículo 10: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipcio que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y fue donde Dios le dice a Moisés y le da unas instrucciones. Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios iba delante del campamento. El pueblo se encontraba entre la espada y la pared. Fueron llevados a un extremo para ver la gloria de Dios. Dios en muchas oportunidades lleva a su pueblo a un extremo con el fin de que levantemos la mirada y honremos el nombre de Dios.
Dios jamás hace algo con la intención de flagelar a sus hijos. Dios no es masoquista. Es como quien dice, hablando acerca de la prueba del amor. Dios no tiene que probar a nadie para ver si es verdad que esa persona lo ama. Dios lo que hace es para afirmar la fe de sus hijos, para afirmarnos y acercarnos a Él y atraernos a Él. Cuando nosotros miramos el propósito o el objetivo de ir al desierto, es muy, pero muy placentero. ¿Sabe algo bien interesante? ¿Qué es lo que atrae a las personas al desierto? Muchas veces las alucinaciones. El problema del desierto no es tanto el desierto, es enamorarse del desierto. Porque si no le sacamos partido al desierto, el plan de Dios de sacar al pueblo de Israel a un lugar seco, árido, a un lugar que no había oportunidades de vida, era celebrarle fiesta a Él. Llevados al extremo para ver la gloria de Dios. El pueblo de Israel no hubiera conocido a Dios como lo conoció en el desierto si hubieran estado en Egipto, en la comodidad, donde no tenían que afanarse para nada. Yo no sé si este cuadro le es conocido a muchos de nosotros cuando estábamos en el mundo. Muchas personas en el mundo disfrutábamos, nos alegrábamos, pasábamos rico, entre comillas, disfrutábamos de diversas cosas, y cuando llegamos a los pies de Cristo, muchas cosas cambiaron. De hecho, nuestra familia, muchos de ellos dicen, a este le iba mejor cuando no estaba en la religión. A este le iba mejor cuando estaba en el mundo. Este fue a la iglesia y su vida empezó a desmejorar. ¿Por qué? Porque tuvo que dejar aquellas cosas que lo sustentaban para entrar en una dependencia de Dios. Porque es en Dios donde las cosas se vuelven reales. Lo de allá afuera es alucinación. En Dios la certeza de vida es una sola. Aquí vemos en esa queja tan interesante cómo el pueblo de Israel se quejaba cuando llegaron al fondo. Esto es lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios. Mejor hubiera sido quedarnos aquí. Mejor era estar aquí, estar en medio de toda esta gente. Éramos esclavos, pero estábamos cómodos. Ahora tú nos traes para perecer en medio de todo esto. Y Moisés les declara: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El que pelea por nuestras vidas en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la tribulación, es Dios. Porque Él es el todo de nuestras vidas y el que sustenta nuestros corazones. El desierto, hermano, afianza la vida de las personas. Todo lo que vivimos, ya sea bueno o sea malo, tiene un propósito eterno en las manos de Dios. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y el propósito principal es afianzar la fe de sus hijos para que arraigados en Él podamos vivir piadosamente y de tal manera que podamos bendecir también a otros. Usted y yo somos bendecidos aún en medio de la escasez, aún en medio de la tribulación. El pueblo de Israel fue atribulado, fue angustiado, pero mire el proceso tan interesante. Cuando ellos
empezaron a ver la gloria de Dios atravesando el mar, empezaron a ver cómo sus enemigos se iban desvaneciendo tras ellos, porque el ángel de Dios iba con ellos y él empezó a invertir y a cambiar los obstáculos en bendición. Miremos lo que dice, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, había un propósito eterno en medio de esto para lograr así alcanzar los planes de Dios. Dios trastornó las circunstancias que eran adversas para el pueblo, las trastornó y las cambió en bendición. ¿Se acuerda de una frase que dijo nuestro gran amigo José cuando se encontró con sus hermanos? Tranquilo, hermanos, que lo que el enemigo procuró para mal, Dios lo cambió para bendición. Porque muchas veces lo que el enemigo hace para debilitar nuestras vidas, para destruir nuestras vidas, nuestros corazones, Dios la cambia, es para bendición. Para ellos era algo terrible que Dios los sacara de una comodidad para llevarlos a un desierto y con el enemigo a espaldas. Era traumático. Vamos para el cielo. Dios nos llama y nos ofrece vida eterna, pero los problemas vienen tras nosotros. Los problemas no son nada comparados con la bendición que Dios trae tras eso. Hoy podemos sacarle partido a todo lo que estamos viviendo. Usted dirá, es muy fácil decirlo porque usted no lo ha vivido. Tú no lo has vivido. En estos años de vida sí que hemos vivido tantas cosas. Si pudiéramos hacer una encuesta acá, ¿qué has experimentado tú? Ven y cuéntanos. Cada uno diríamos algo particular, algo especial. Algunos diríamos, yo estaba al borde de y Dios me levantó. Yo ya estaba a punto de y Dios me liberó. Ya mi vida no se daba por nada y ya Dios me levantó. Hoy podemos dar gloria a Dios por lo vivido ayer, con la mira puesta en lo que vendrá mañana, porque vienen cosas mejores, porque lo que hemos visto, que Jehová peleará por nosotros y estaremos tranquilos. Solo es clamar a Jehová. Clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la expresión de vida de nuestro gran amigo Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te haré conocer y entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y además nos dice nuestro buen Dios, he aquí yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada imposible. Lo que hay son hombres incapaces. Hay una frase que comúnmente decimos, si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. ¿Quieres ver cosas grandes en Dios? Haz lo que nunca has hecho. ¿Qué no has hecho? Tal vez activar la fe. Tal vez buscar su presencia. Tal vez hacer bien al prójimo. Tal vez estudiar la palabra. Tal vez cuántas cosas son necesarias hacer para poder ser. Porque el ser es lo que es el carácter de cada persona. El desierto afianza nuestras vidas. El desierto nos lleva a conocer y entender que Dios es Dios en mi vida. Y todo esto
lo conocemos cuando confiamos en Él. El pueblo de Israel empezó a ver los milagros, empezó a ver los prodigios de Dios cuando se vieron enfrentados a la dificultad. En el desierto o en Egipto no hubieran visto un mar abriéndose. En Egipto no hubieran visto cómo Dios exterminaba a sus enemigos. Por el contrario, se hubieran conformado a lo que estaban viviendo y experimentado en aquel momento. El relato continúa que cuando Moisés levantó la vara, el mar se abrió y ellos pudieron pasar en seco al otro lado. Fue necesario llegar al extremo donde ya no había salida para que Dios operara el milagro majestuoso de la vida. Todos pasaron y el enemigo quedó tapado en el agua. Son circunstancias de vida, son circunstancias en momentos específicos. Dios obró de una manera. El versículo 30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés y a sus siervos. A pesar de todo, a pesar de que vieron la grandeza de Dios, a pesar de que vieron la mano poderosa de Dios actuando en sus vidas, vieron cómo su enemigo quedaba allí, aún así siguieron renegando contra Dios. Esa es la naturaleza humana. Entre más bendecidos somos y a la primera dificultad que llega, inmediatamente cuestionamos: ¿dónde está mi Dios? ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Le ha pasado alguna vez que cuando salimos de un ayuno, de una vigilia, de un tiempo como estos que estamos viviendo ahora, y llegamos a la casa y vemos el problema y mismo decimos: ¿y por qué pues, Dios, si acabo de venir de la iglesia? ¿Y por qué pasa esto, Dios, si yo diezmo, si yo ofrendo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esto se está presentando, estas circunstancias, si yo soy hijo de Dios y estoy viviendo cómodamente? Jeremías nos lo muestra de una manera especial en sus lamentaciones. En las lamentaciones de Jeremías vemos algo bien interesante. Solamente lo voy a leer porque el tiempo se nos va y yo hablo mucho. No se nota, ¿cierto? Ay, Dios, es que el tiempo en televisión es muy cortico. Mire lo que dice Jeremías. Dije, versículo 3, versículo 18, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él espera, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque Dios se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Jesús fue llevado al desierto, por el Espíritu, tentado por Satanás, y luego fue bendecido.
fue llevado al desierto y cuando venció los obstáculos del desierto, la tentación que Satanás impuso, dice la Escritura, que los ángeles le servían. Lo que para nosotros puede ser malo, para Dios es un motivo de victoria. Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es el que levanta nuestras vidas, Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo, el que nos muestra su poder en medio de la dificultad. Todo lo que vivimos es por Él y para Él, para que podamos ver y entender que Dios pelea por nosotros, que Él es el que nos libera y el que nos muestra el camino a seguir si nosotros no desmayamos, llevados al extremo para ver la gloria de Dios.